En las últimas semanas, Tencent ha corregido más del 38%. Te preguntarás qué es lo que está pasando, cuáles son esas ventajas competitivas que tiene Tencent y qué es lo que estoy haciendo. Quédate en este video que te lo contaré todo. Bienvenidos, yo soy Antonio y hoy hablaremos de Tencent. Es un gusto. Antes que nada, quisiera contarles qué es Tencent. Tencent es la empresa china más grande por capitalización de mercado y es considerada una de las empresas más tecnológicas y más innovadoras del mundo. Ellos tienen 4 principales rubros de negocio. El primer rubro de negocio tiene que ver con todo lo que es comunicación y social, y son dueños de WeChat, que en China se conoce como Weixin, y QQ. WeChat tiene más de 1 billón de usuarios activos. Por otro lado, QQ tiene más de 600 millones de usuarios activos todos los meses y es la plataforma de mensajería instantánea más reconocida en China. Ambas tienen rubros y giros de negocio similares, pero cada una tiene una propuesta de valor diferente. Como segundo rubro de negocio, tenemos todo el contenido digital que ellos lo llaman Digital Content. Tienen plataformas como Tencent Games, Tencent Music, Tencent News, Tencent Pictures y Tencent Sports. Con esto, lo que Tencent busca es complementar su experiencia de usuario en sus dos principales plataformas. Por ejemplo, Tencent Games es la plataforma número 1 de videojuegos, tanto en PC como en celular, en todo China. Y a nivel mundial ya es la número 2, solo estando detrás de Sony. Tencent News, Tencent Music, Tencent Video son las plataformas número 1 y con más alto número de usuarios mensualmente en todo China. Lo que demuestra que claramente Tencent hasta este momento tiene una fuerte ventaja competitiva. Como tercer rubro de negocio, Tencent tiene Tencent Fintech. Fintech viene de finanzas más tecnología. El principal negocio que tiene es WeChat Pay y QQ Wallet. Dentro de este servicio Fintech también tienen servicios de financiamiento a personas naturales y a empresas. También tienen servicios de créditos, servicios de pago, incluso hasta tienen una propia blockchain. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con WeChat? En WeChat los usuarios tienen todo en uno. Ellos lo llaman el super app. Por ejemplo, si tú quieres chatear con tus amigos, usas WeChat. Si quieres hacerle un pago a tu amigo, le pagas por WeChat. Si quieres buscar algo en el browser, en el buscador, lo buscas por WeChat a través de QQ. Si quieres ver videos, los miras a través de WeChat. Si quieres entrar a tus redes sociales, entras a tus redes sociales detrás de WeChat. Ellos lo conocen como el super app. Es decir, el usuario no tiene que salir. El cuarto rubro de negocio con el que Tencent termina de cerrar su ecosistema es Tencent Tools. A través de todas estas herramientas que busca Tencent ofrecerle a sus usuarios y a empresas, ellos terminan de cerrar este círculo y le ofrecen servicio de mailing, servicio de buscador, servicio de navegación en la web, servicio de cloud, almacenamiento en la nube, incluso también tienen mapas como un Google Maps. De hecho, Tencent Browser es el buscador número 1 en todo China. Como probablemente muchos saben, empresas como Facebook, como Instagram, como YouTube, como Google, no tienen presencia en China por la fuerte regulación del gobierno. Es por eso que Tencent tiene esta posición de dominio en el país. Como estamos viendo en este gráfico, Tencent busca crear todo el ecosistema con sus plataformas principales, que es WeChat y QQ. Después también tiene Tencent Games para cubrir la parte de videojuegos, todo lo que tiene que ver con Tencent Music, que es para música y sonido, lectura, pagos y transacciones que ya les he comentado detrás de WePay y QQ Wallet. Tencent también tiene herramientas para el trabajo y la colaboración dentro del trabajo, ¿no? Desde almacenamiento en la nube hasta herramientas que promueven la productividad dentro de la empresa. También Tencent busca completar el ecosistema con un nuevo rubro de negocio que es Medical Help y el mundo de videos que ya lo tiene muy bien desarrollado. Es importante reconocer que Tencent
no solo tiene el core business de negocio, que son nuestros cuatro grupos, sino también, como su nombre lo dice, Tencent Holdings, ellos tienen participaciones en diversas empresas a nivel internacional. Como por ejemplo, ellos tienen el 35% en C Group, son dueños del 18% en JD.com, incluso tienen un 5% en Tesla Motors, también tienen un 40% en Epic Games, incluso 12% en Snapchat. Esto le da una ventaja competitiva a Tencent para poder aprender de otras industrias y a la vez estar expuesto al crecimiento de estas. Y te preguntarás, ¿por qué es que digo que Tencent es una compra hoy? Yo considero que Tencent tiene una tesis alcista muy fuerte y muy sólida. De hecho, como hemos podido ver, tienen una clara participación de dominio en muchos grupos de negocios, detrás de su super app y QQ. Esta fuerte posición de dominio hace que ellos puedan establecer altas barreras de entrada a posibles competidores, ya que están tan bien posicionados en el consumidor chino como también están desarrollados en tecnología e innovación. Conectan todo en estas apps. Un segundo punto de la tesis alcista que tengo es los mini programs. Cuando una empresa quiere llegar al consumidor chino, por ejemplo, McDonald's quiere crear una app para llegar al consumidor chino, Starbucks quiere crear una app para llegar al consumidor chino, es muy difícil de llegar a este consumidor porque el costo de adquisición es altísimo. Lo que Tencent, en solución a este problema que tenían las empresas, decidió hacer es crear un programa que se llama los mini programs, que básicamente son aplicaciones de diversas empresas que viven dentro de Tencent. Entonces, Starbucks o un McDonald's en este ejemplo pueden insertar su propia aplicación dentro de Tencent. ¿Esto qué hace? Que el consumidor no tenga que salir nunca del super app, que es WeChat, para acceder a los beneficios de estas empresas. Como tercer punto está el tema del gaming. Tencent fue una de las primeras empresas en apostar por todo lo que vendría a ser los videojuegos en el celular. Hoy en día, como ya les comenté al inicio, es la aplicación número 1 en celulares y también en todo lo que tiene que ver con videojuegos en computadora a nivel de China. A nivel internacional está como segundo, solo estando después de Sony. Que no nos sorprenda que en los próximos años Tencent sea el líder a nivel mundial. De hecho, Tencent ha logrado un fuerte posicionamiento. Tencent no solo es el desarrollador de juegos populares como Call of Duty, como PUBG Mobile, como Clash of Clans, sino también ha desarrollado partnerships, asociaciones y acuerdos con líderes de la industria como Roblox, Activision, con Nintendo, con EA Sports. Por ejemplo, los juegos de FIFA de la NBA son desarrollados por Tencent. Como cuarto punto de la tesis alcista está todo lo que tiene que ver con Tencent FinTech. El rubro FinTech es el de más rápido crecimiento dentro de todos los negocios de Tencent y los ha colocado en la posición de liderazgo en lo que tiene que ver con transacciones a nivel de usuarios chinos. Esto es una clara ventaja competitiva para ellos. Hoy en día, cuando un consumidor quiere hacerle un depósito a algún amigo, por ejemplo, si yo le quiero depositar a mi amigo, no tengo que pedirle su número de cuenta, sino simplemente con saber su número de celular, yo le puedo depositar vía WeChat Pay y él recibe la plata en su cuenta de WeChat. Y ya después la puede retirar a su cuenta bancaria o la puede usar en cualquier otra aplicación o en cualquier otra plataforma que acepte WePay, que es la gran mayoría del mercado chino. De hecho, en China la gente no usa tarjetas de crédito, sino todo lo paga con el celular y a través de los códigos QR. Es un hecho que no todo es color de rosas. Como hemos visto en las últimas semanas, Tencent ha sufrido fuertes correcciones en la bolsa. Y esto se debe básicamente a los riesgos que está teniendo hoy en día. Y te preguntarás, ¿cuáles son estos riesgos? Básicamente, el primer factor que hay que evaluar es el riesgo político que tiene China. China es muy estricto en las medidas que toma hacia sus consumidores y hacia las empresas. A nadie le gusta que le cambien las reglas de juego a mitad del partido. Esto genera incertidumbre.
y un inversionista lo que no le gusta es tener incertidumbre. Un segundo riesgo que hay que evaluar son las multas que le puede poner el regulador chino a empresas de esta magnitud. Al tú ser el líder del mercado y tener unas barreras de entrada tan altas gracias a tus patentes y al desarrollo que ya tienes con el consumidor y a la innovación, puede ser que cuando una pequeña empresa quiera entrar le cueste mucho y que el regulador vea esto como prácticas anticompetitivas, sobre todo un regulador tan estricto. Como tercer punto, también viendo cuáles son los posibles riesgos que tiene China de cara al mundo, hay que saber y hay que también admitir que han habido tensiones en los últimos años, sobre todo en el gobierno de Trump con China. Se pusieron altos impuestos a las exportaciones y a las importaciones. Esto que generó un posible riesgo de una guerra comercial. Hay que tener esto mapeado, no digo que vaya a pasar, pero hay que tenerlo mapeado dentro de nuestro radar porque sí, es un posible riesgo. Como cuarto punto, hay que evaluar también que hoy en día WeChat ya no crece a la misma velocidad que lo hacía hace unos años. Como les comenté al inicio, Tencent tiene más de 1.000 millones de usuarios mensuales y la población china es de 1.4 aproximadamente mil millones de usuarios, ¿no? Entonces esto le da a Tencent una participación de mercado de un más de 80%. ¿Qué quiere decir? Que su penetración es altísima. Está en 8 de cada 10 usuarios, ¿no? Entonces, crecer más aceleradamente ya no le da el espacio para poder hacerlo porque ya está llegando a su límite de penetración, ¿no? Un punto muy importante que tiene Tencent como punto a favor es la posibilidad de internacionalizarse, de salir con sus plataformas y con sus servicios al mundo. Ahora les hablaré sobre cuáles son los financieros de Tencent. Y como les estoy mostrando en el gráfico, Tencent viene mejorando sus ingresos consistentemente desde el primer trimestre del 2018, trimestre a trimestre, año a año, hasta el año 2021, ¿no? Estamos viendo que el 29% de estos ingresos viene detrás de todo lo que tiene que ver con el negocio fintech, el 16% con la publicidad online, el 32% con Tencent Games, y tenemos de social networks, que vendría a ser WeChat y QQ, el 22% de los ingresos. Sin embargo, no solo hay que ver cómo es que se comportan los ingresos, sino también sus márgenes. En este gráfico estamos viendo los gross margins, cómo es que vienen en el mismo periodo, ¿no? Y estamos viendo que está dejando un gross margin de 46.3 en el último trimestre. Esto es algo espectacular para un negocio de tal magnitud y que sigue creciendo aceleradamente. Y ahora te preguntarás, ¿cuál es la rentabilidad que nos podría dar Tencent, ¿no? Ya vimos el caso alcista, ya vimos cuáles son los posibles riesgos, ya vimos las ventajas competitivas que tiene Tencent. Ahora viene la parte de ponerle un precio. El beneficio que Tencent tiene por acción, según el último reporte del trimestre, es 22 Hong Kong dólares por cada acción. Asumiendo que Tencent crece por los próximos 4 años al 2025 a 20% anual, nos estaría dando un beneficio por acción de 35 Hong Kong dólares. Este es un escenario conservador, ya que Tencent lo ha hecho en 38% si vemos los últimos 5 años promedio anual. ¿Qué quiere decir? Que Tencent ha crecido a 38% en los últimos años, y de cara a esta valoración estamos asumiendo un escenario conservador por los posibles riesgos que ya vimos de 20%. Una empresa de esta calidad podría estar justificado que cotice a 35-40 veces beneficios. Sin embargo, nuevamente, viendo cuáles son los posibles riesgos que tiene, vamos a tomar un escenario conservador y asumir que para el 2025 cotiza a 30 veces beneficios, un número por debajo de lo que ha crecido, por debajo de lo que ha cotizado en los últimos años y por debajo del promedio de la industria. Con esto, llegaríamos a un precio objetivo de 1.050 Hong Kong dólares para el año 2025. Hoy, Tencent cotiza a 480 Hong Kong dólares, lo que nos estaría dando un rendimiento del más del 100%. Este es el escenario alcista que estamos viendo. Es un escenario, como hemos visto, conservador, asumiendo los posibles riesgos que hay en China, sin embargo también considerando
que el sector de tecnología dentro de China es un sector con claras ventajas competitivas y que China sabe que tiene que liderar de cara a cómo lo ve el mundo y a cuál es la innovación y las ventajas que tienen ellos de cara al resto del mundo. Ahora, te preguntarás, ¿cómo compro una acción en China? De hecho, hay dos maneras. La primera, si tu sociedad de agente de bolsa o tu broker online te permite comprar acciones en China, esta es una alternativa. Puedes comprar la acción en la bolsa de Hong Kong por 480 Hong Kong dólares al momento de grabar este video. Si tu broker no te permite acceso a la bolsa de China, no hay problema, porque lo puedes comprar a través del ADR que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Aproximadamente está a 65 dólares, pero de cara a la valorización es el mismo ejercicio que hemos hecho y al ser la misma empresa, los múltiplos se trasladan a dólares. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete al canal que vamos a estar haciendo más videos de este tipo y cuéntanos en los comentarios qué es lo que crees tú, cuáles son los posibles riesgos, cuál es la tesis alcista que estás viendo y si crees que va a pasar esto para el año 2025, un más del 100% en tu inversión. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao.